Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos con toda la información que tiene que ver con la Cámara de Diputados de la Nación y, claro, los temas que nos importan a todos. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Las presento a las chicas, así pueden arreglar algo. Has Bulorini, ¿cómo va? Bien, muy bien. Acá estamos después de la visita del ministro de Salud, Ginés González García, que finalmente estuvo acá en la Comisión de Salud y estuvo más de 4 horas, habló de todo, sobre todo, obviamente, lo que más querían saber la oposición, el tema vacunas. Yo creo, todo honestamente, bien. Aquí también siguiendo muy de cerca lo que fue esa reunión, como bien decía Jazmín, de más de 4 horas, donde se dieron muchos detalles y donde se reiteró mucha de la información. Se habló de la compra de las vacunas, se habló de los de pronósticos y cronogramas de vacunación, se habló también de las contrataciones, de la producción pública de algunos de los procesos también de vacunación. Todo eso lo vamos a estar resumiendo porque quedaron muchísimas datos e información que se generaron. Pero también estuvo el presidente de la Cámara, Sergio Massa, dando inicio a esta reunión tan importante. Yo creo, honestamente, que el trabajo de esta comisión a lo largo del año pasado y de este año estuvo y va a estar marcado por la idea de comprender que el tema de la inmunización y de la pelea contra el virus, contra la pandemia, es una tarea que nos compromete a todos, que no tiene que tener ni banderías políticas ni mezquindades, que en definitiva el éxito de la lucha contra el virus y del plan de vacunación tiene que ser de alguna manera un éxito de la Argentina y un compromiso de todos. Y creo que el desafío nuestro, de los distintos sectores políticos, es el transformarlo en una política de Estado, porque los argentinos alrededor de este tema y el mundo claramente necesitan información clara, transparente y sobre todo veraz. Y creo que en ese sentido la responsabilidad de todos es precisamente la de ser veraces a la hora de transmitir información. Más de 3 horas de comisión en donde, claro, se pudieron evacuar muchas cuestiones y preguntas que tenían diputados y diputadas de la oposición, del oficialismo y, lógicamente, en ese evacuar dudas sobreviene la confianza, sobreviene la necesidad de saber que lo que se está inoculando a la población es de altísima calidad, que el contrato que establece el gobierno con las empresas, porque no es solamente la Sputnik V, sino otras empresas, el ministro se refirió también a este tema, en algún momento lo vamos a recordar, que también tiene sus especificidades, cada uno de los contratos, y por eso se habla de 62 millones de vacunas para dentro de un tiempo. Y por ahí, claro, uno dice, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Son situaciones que hay que esperar y hay que entender que todo esto es un desorden planetario. Por lo tanto, que cada país tiene sus cuestiones y sus exigencias, y los laboratorios más todavía en lo que es en referente a la producción, y ni que hablar si uno menciona a las grandes potencias mundiales que tienen reservadas millones de dosis. Por lo tanto, fue una jornada más que interesante que la vamos a ir repasando. Vamos a ver entonces un nuevo extracto de lo que sucedió ayer. Vamos a ir reviviendo los principales momentos. Más habló el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Sabemos, Ginés, porque lo hemos charlado individualmente y con varios de tu equipo, de las enormes dificultades no solamente que atraviesa la Argentina, sino el mundo alrededor de este tema, la pelea mundial alrededor de las vacunas, el acierto que representó el abrir la posibilidad de negociar con todos los tenedores y productores de vacunas. Creo que en ese sentido, además, imagino que debe ser una satisfacción el informe de ayer de The Lancet, que de alguna manera muestra el nivel de confiabilidad que la vacuna Sputnik tiene para quienes la están recibiendo, y eso para los argentinos y para el equipo del Ministerio de Salud debe ser una satisfacción y una enorme tranquilidad. Enorme tranquilidad. Creo que esas palabras reflejan mucho lo que sucedió ayer, lo que por consecuencia les pasa a los millones de argentinos, que palabras del ministro de Salud, prácticamente vamos a tener a todos los argentinos vacunados.
La oposición, por supuesto, tuvo su momento, su lugar para hacer preguntas, para hacer algún reclamo más específico. También vamos a ver y vamos a hablar con diputados y diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición, para saber si fueron saldadas todas las cuestiones, si necesitan más reuniones o mayores especificidades acerca del contrato. Sí, Amanda. Hubo más de 15 oradores y cada uno tenía como máximo 8 preguntas para hacer. Bien. Pero otras que no se hicieron de manera oral, digamos, fueron enviadas al ministro y a su equipo. Alrededor de 160 preguntas había preparado el bloque de Juntos por el Cambio, que es el principal bloque de la oposición. Y con todo ese material también muchas de las dudas que quedaron, como bien decías vos, sin saldar, serán remitidas de manera escrita. Sí, que tal vez son cuestiones que se van a tener conocimiento con el tiempo, que no se tiene la información ahora, no se puede responder ahora ciertas cuestiones, sobre todo con laboratorios en donde todavía no nos trajeron las dosis, en qué momento van a llegar, cómo va a ser, pero bueno, 160 preguntas, un montonazo que si nos sentamos todos a pensar, no sé si nos sale. Claro, 161 solo de Juntos por el Cambio. Solo de Juntos por el Cambio, claro, tal cual. Así que en verdad eran más y bueno, obviamente quedaron algunas para responder por escrito, porque además hubo algún problema técnico con la comunicación de Ginés, de donde estaba, bueno, que terminó en un momento hablando a través del celular de Pablo Yedlin, el presidente de la comisión, y eso demoró unos minutos, pero la verdad es que fueron horas de explicaciones y contestaciones de preguntas, lecturas de contratos en el momento, de algunos artículos en cuestión, así que fue muy detallado. Lo escuchamos, lo repasamos, recordamos lo que dijo el ministro de Salud, Ginés González García, aquí en Diputados. La noticia de ayer sirve para que la gente a la cual se le había en algún modo puesto en duda sobre la vacuna, la experiencia, etcétera, etcétera, realmente se refirme en creer en la vacuna, que, bueno, todos sabemos que estos días recibió mucho el ataque contra la procedencia de la vacuna, el tipo de vacuna. Yo pocas veces en mi vida me he visto sometido a una situación como la actual, no por la pandemia, que por supuesto no tiene nada es absolutamente imprevisible, sino porque algunas veces yo también he estado en situaciones de cólera, me acuerdo cuando estaba en la provincia de Buenos Aires, gripe aviar en mi gestión anterior, pero esta vez veo una situación distinta desde el punto de vista por su prolongación, por sus dificultades, porque encuentra los liderazgos a lo mejor un poquito más desgastados, porque obviamente, como dije antes, la prolongación genera cansancio y eso también genera incertidumbre, y porque además hay un sistema que antes no había de falsa noticia, ¿no? Que lamentablemente erosionan permanentemente la confianza pública y sobre todo las verdades y las evidencias. Y por supuesto que someten a uno a cosas tan duras como que lo acusen de asesino o de que envenena a los argentinos, que por supuesto es una cosa descabellada desde el punto de vista, pero que genera quiebres en el ánimo colectivo. Yo creo que nosotros obviamente debemos haber hecho cosas no demasiado correctas alguna vez, pero en el sentido general yo me siento muy, pero muy conforme que en un país federal difícil, fragmentado, confrontatorio, hayamos hecho una política común desde el primer día junto con todas las provincias argentinas. Y claro que dio su descargo, hizo su descargo con respecto a las distintas denuncias recibidas contra su gestión en este último tiempo. Y denuncias graves, claro. Sí, sin duda parecía que antes de la reunión iba a ser mucho más virulenta de lo que realmente fue. Sí. Fue una interesante reunión porque se conocieron lujo de detalles de las cuestiones administrativas también de la compra de las vacunas, no solamente los contratos, sino también el circuito de distribución, las asociaciones a través de grupos de países, la compra también y la articulación de toda la región. Hubo mucho hincapié desde parte del ministro y de sus asesores, de sus secretarios y subsecretarios, en dar cuenta de esta relación de solidaridad también regional, ¿no? Claro, bueno, el avión nuestro que trajo a Bolivia. Claro, por empezar, ¿no? Eso porque le preguntaron específicamente sobre esa cuestión, después seguramente lo repasaremos más en detalle, pero dieron mucho detalle en ese sentido para también explicar un poco el sistema que hay en el mundo, en una dinámica muy particular, porque la producción está en un cuello de botella importante, ¿no? Sí. Están produciendo y no se pueden distribuir como se espera.
Sí, me parece que si bien no dio nombres, se estaba refiriendo claramente a la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, que planteó una denuncia por envenenamiento contra Ginés y contra el presidente Alberto Fernández también. Y habló respecto al tema de vacunas y él trató de no arriesgar fechas, que era Sí. lo que todo el tiempo le Le estaban pidiendo, ¿Cuándo? claro. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo y Sí, cuántas? y ¿Cuándo sí. y cuántas? Era la No, pregunta no. que él trataba de evitar, porque claro, porque ya Totalmente. pasó que dijeron un número y una fecha Exacto. y después no se cumplía, y las críticas porque no se cumplía. Entonces trató de evitar eso, y habló de una guerra fría, Ginés. En un momento terminó diciendo que es una guerra fría, insolidaria, respecto, bueno, a los países, los laboratorios y las contrataciones y el pedido de más de los que se necesitan. Sí, sí, los analistas del mundo ya están viendo esto como una nueva situación de orden mundial, sobre todo con un norte más rico y un sur, lógicamente, más pobre. Vamos a la primera placa, porque sí tenemos los números concretos de lo que sí podemos tener precisiones, que son los test, ni más ni menos, porque al principio recordarán ustedes que se hablaba de la insuficiencia y de la cantidad de test, esto cuando aparecía la pandemia. Bueno, el 3 de febrero de 2020 se realizaron 3.000 test. El 13 de marzo de 2020, estamos lógicamente hace un año atrás, 15.000. Y el 21 de marzo ya se elevó a 42.500. Y así, hasta la fecha se realizaron 6.292.000 test para verificar si una persona tiene, serán los RCP, ¿verdad? Los reactivos, tiene el virus en sangre. Hay otro tipo de test, pero básicamente estos son los que determinan si la persona está contagiada o no. Hay gente que se hizo como 20 test y hay otros que no nos hicimos ninguno. Por ahora tocamos madera, pero sucede esto cuando pasa una pandemia. Hay gente que realmente, por distintas situaciones, de estar sobre todo cerca de un contacto que se ha enfermado. Con respecto a la campaña nacional de vacunación, un tema absolutamente central también ayer, que los datos que dio, por supuesto, los datos del Ministerio de Salud. Los equipos de vacunación son de 116.000 integrantes, porque uno se puede preguntar, ¿quiénes son? ¿Cuánta gente participa? Bueno, ahí están los datos. 116.000 personas abocadas a vacunar a la población argentina. 80.000 personas de apoyo. Aquellos que están como trabajos satélites de los que están directamente en contacto con la vacuna. Y como dato, hay 7.749 establecimientos preparados y acondicionados para vacunar en todo el país. Si uno se pregunta cuántos, y lógicamente por provincia hacia el cálculo, hay provincias enormes, extensas, hay otras más chicas, pero hay vacunatorios, tratan de estar lo más cerca posible en equidistancia a la población. Con respecto a la segunda dosis, también otro de los temas en donde se ha hecho especial hincapié. Claro, llegó la primera y la segunda, ¿cuándo? Pero bueno, el lunes próximo, esto sí, fue un dato muy concreto. El lunes próximo ya empiezan a vacunar con la segunda dosis personal médico por sobre todas las cosas. Los grupos priorizados, personal esencial y vulnerable, son 14,5 millones de personas. Estos 62 millones negociadas, que viene como dato, es a partir de sumar 30 millones de dosis de diferentes laboratorios ya compradas, más las 20 millones del Sputnik, porque uno dice, ¿de dónde salen estas 62? Bueno, ahí está la cuenta, porque no solamente tenemos la Sputnik, que es la que hasta ahora llegó, sino que van a venir otras. Claro, también lo que explicaban es el conglomerado COVAX, que es un espacio, una articulación que promueve la Organización Mundial de la Salud para los países en vías de desarrollo, donde hay alrededor de 150 países concentrados en este espacio, y Argentina, como tiene que ver con la posibilidad de generar contratos, y también algo que destacaba la secretaria Bisotti, tiene que ver específicamente con la Comisión de Inmunización que tiene Argentina, que tiene un gran proceso y un gran desarrollo, y por eso hace posible que, por ejemplo, con la Comisión de COVAX, con esta coalición de naciones, se 190 haya naciones. previsto que se adquieran dosis para Claro. el 10% de la población. Claro. Entonces también de ahí todavía no llegaron ningunas. Y también explicaba, por ejemplo, el subsecretario de Contrataciones administrativo ayer del Ministerio, que es todo un proceso que tiene que ver con la supervisión de la entrega de los contratos que ya se firmaron. Hay algunos que directamente COVAX los entrega. Y por otro lado, también supervisa
la entrega de los contratos que hacen de manera binacional los estados con los laboratorios. Nuestra última placa y ya tenemos a nuestro primer entrevistado en unos minutitos que nos sabe y muy bien esperar. Vamos a ver la cantidad de vacunas, ¿no? Hablábamos de 60 millones de dosis. Bueno, de AstraZeneca hay pactadas 22.400. Una negociación que se está haciendo por 1.200 millones, además. Ya están, esas 22.400 ya están. Pero se está hablando de 1.200 millones de AstraZeneca, que es la vacuna cuyo tiene mano argentina Sí. en el elaborado de la Del sustancia, reactivo. del reactivo, exactamente. Se suma las 9 millones por mecanismo COVAX, que es lo que estaba explicando Amanda recién, que es el mecanismo por el cual las naciones que más necesitan, que no pueden tener el nivel de negociación de Gran Bretaña, por ejemplo, que toda la Unión Europea está con el grito en el cielo, para decirlo de manera muy informal, contra Gran Bretaña, porque lógicamente el poder de compra es inmenso, lo mismo Estados Unidos. El COVAX es esta unión de 190 países que permite a los países más vulnerables, bueno, poder adquirir vacunas. Y ya lo tenemos, a nuestro primer diputado de la tarde. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va, Daniel Ferreira? Buenos días, Jujuy. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Perdón, bueno, sí, es de Jujuy. Buenas tardes. ¿Dónde anda, Daniel? ¿Está acá en Buenos Aires? Sí, acá en la capital, sí. Ah, muy bien. ¿Ha venido porque pensaba que iba a haber sesión o por una cuestión personal? No, vine por lo de siempre, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y sí, está más Vine a delgado. hacer gestiones, quiero entrevistar a algunos funcionarios, ver qué podemos sacar para la provincia, y bueno, por eso vine. Porque, Bien. Bien, ¿ha estado ayer en la reunión del ministro? ¿Qué le ha parecido? No sé si se ha podido conectar, diputado. Sí, bueno, con el tema de la vacuna, se han dicho tantas cosas Sí, que la gente que no está en el tema por ahí no sabe qué es lo real, porque se hablaba que la vacuna rusa era mala palabra. Hoy ha cambiado eso porque tiene una efectividad que es bastante buena. Se dicen demasiadas cosas y se confunde la opinión. El problema hoy, ¿por qué no tenemos la cantidad de vacunas que hacen falta? Porque los países poderosos han acaparado la compra de vacunas y evidentemente la producción de los que están haciéndola no alcanza a cubrir la demanda. Y por otra parte, por ahí también algunos funcionarios nuestros, en el tren de responder a la prensa, a lo mejor dan respuestas que no son las más acertadas y después hay que desdecirse, cosa que tampoco es buena. Lo real es que el país está haciendo un esfuerzo tremendo para tratar de conseguir vacunas, que es lo que realmente está faltando. Fíjense, fuimos a buscar 600.000 vacunas a Rusia y volvimos con 200.000. claro. Entonces, evidentemente hay un problema de provisión que es en extremo delicado. Ayer el ministro, con muy buena voluntad, trató de responderles a todos de la mejor manera, hacerle ver los inconvenientes que había, por qué Pfizer no, por qué sí. Es muy difícil satisfacer, digamos, las inquietudes de todos porque hay disparidad de opiniones. Lo real es que tal vez habría que hablar un poco menos y tratar de caminar la realidad. En el mundo van a faltar vacunas, los países poderosos están asegurando la provisión, Claro. y nosotros que estamos de alguna manera casi fuera del mundo, tendremos que seguir esperando. Y la vacuna es lo único que nos puede, digamos, atenuar lo que nos pasó con esto de la pandemia, que nos puso en estado de indefensión prácticamente. ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el piso. Quería preguntarle si se quedó conforme con la explicación también que dio el ministro respecto a las complicaciones en la firma de contratos con Pfizer, que fue una de las críticas que antes de la llegada del ministro a la reunión del día de ayer hacía fuertemente la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio. Esa explicación tan detallada que dio y minuciosa el ministro parece que le habrá conformado a usted y a los diputados que se preocupaban por esta cuestión. Les resumo de esta manera.
los que estamos en el frente de todo, aceptamos como válida la respuesta del ministro. Los que están en contra no la dan como válida. Es un problema de un tironeo de que si yo digo blanco, el otro dice negro. El famoso tema de que nunca nos ponemos de acuerdo. Para nosotros las explicaciones del ministro fueron razonables. La oposición no quedó demasiado conforme. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Jazmín Bugliorini lo saluda. Le quería consultar en línea con esto, ¿no? Lo que Juntos por el Cambio en algún punto pedía era que venga antes el mandatario. No sé si ahora quedaron, bueno, estas preguntas por escrito que se van a remitir, si están ya pensando en un nuevo encuentro o esas preguntas llegarán a la comisión. Digo, teniendo en cuenta que todavía la comisión no se está por ahí reuniendo con tanta asiduidad porque estamos en extraordinarias. Mire, las respuestas por escrito seguro que van a llegar porque hasta ahora se hicieron las respuestas por escrito. Y la comisión, si bien no es presencial, toda vez que nos convoquen vamos a estar. Así que, bueno, habrá que ver si nos convocan para otra. Pero, como le digo, hay intereses que pueden ser válidos, pero también hay mucho de mezquindad en esto, ¿no? Que si la respuesta es válida, le buscamos la vuelta para que no sea tan así. Lo cierto es que en este problema de la pandemia sería bueno que acordáramos hablar con la verdad y no estar pendiente de ver por dónde le buscamos las pestañas a la garrapata, porque si no, Las Es pestañas. buena lo único que esa, hacemos la sabía. es confundir a la opinión pública, cosa que no es bueno. No, seguro. ¿Y le parece que con esta visita del ministro, que se difundió por todos los medios de comunicación, la sociedad puede estar un poco más tranquila, digo, puede acceder a información que nos tranquilice en relación a los tiempos, a los compromisos? Mire, hay que ser objetivo. Tal vez es parte de culpa nuestra algunas dudas que se plantean, porque por ahí nos apresuramos. Dijimos que íbamos a vacunar tantas personas en el mes de enero. Se fue enero y no teníamos las vacunas. Entonces esas cosas generan una situación de duda, de desconfianza. Por eso creo que nosotros, con buena intención, tenemos que tratar de no decir cosas que no tengamos certeza. Porque de lo contrario generamos la duda, nos están mintiendo, nos están engañando. Y creo que estamos lejos de querer engañar a la gente. Pero lo que quedó claro ayer nosotros, también, diputado, es que hay un problema con la producción, ¿no? Por más contratos, por más diversificación de laboratorios, la realidad es que los laboratorios no dan abasto para la entrega. ese es el problema de fondo. Los laboratorios no dan abasto. Y no nos engañemos. Si yo voy a comprar vacunas al fiado y este va a comprarla de contado, me van a priorizar a este que va con la plata. Entonces, los países poderosos se han asegurado la provisión de vacunas porque tienen la plata. Y nosotros, bueno, reconozcamos que si algo no tenemos en este momento son recursos. Más dinero. Se fue enero también, diputado, y no hubo sesión. ¿Qué expectativas tiene para la semana que viene y cuál es su evaluación de todo este mes que ha pasado? Mire, dentro de todo, a pesar de la pandemia, el año que viene estuvimos permanentemente de reuniones, se hicieron infinidad de reuniones. Y bueno, si la pandemia nos sigue poniendo pero, seguiremos por medio, digamos, informático, pero tenemos que seguir reuniéndonos, aunque sea. Mira, han habido reuniones que han durado más de un día y hemos estado frente a la pantalla del televisor y creo que es una obligación que tenemos de que, bueno, ya que no puede ser presencial, sentarnos frente al televisor las horas que hagan falta y discutir los temas que agobian al país, que son muchos. Diputado. Hay que tratar de salir de la situación que está siendo demasiado compleja. Diputado, en ese sentido hablaba de los temas prioritarios. En extraordinarias el temario es enorme. Sin embargo, bueno, hoy en la Cámara de Senadores se está avanzando con una sesión en diputados. Pareciera que todavía no se logra poner de acuerdo el temario. ¿Qué falta o cómo lo van a solucionar? Mire, nosotros los del norte queremos que se trate la ley del bioetanol,
porque el Que no bioetanol está. implica para nosotros mayor producción de caña, genera trabajo y genera recursos. Y aparentemente las provincias productoras del sur no están muy de acuerdo con el bioetanol, porque por ahí el interés de uno no es el del otro. Y hay Sí. que buscar un punto de equilibrio. No todo para sino un poco para cada uno. ¿Y hay un pedido, digo, Hay de que eso ponerse de hacia el acuerdo. Ejecutivo para que lo incorpore en las sesiones extraordinarias, y eso es algo que, bueno, por ahí genera malestar? Mire, hay dos problemas que nos preocupan. El del bioetanol es uno. Y el problema gravísimo que están afrontando aquellos ciudadanos argentinos que confiaron en el gobierno anterior y entraron en los créditos UBA y hoy en día están en una situación desesperante. Esa gente no sabe qué hacer, ha pagado y deben 3 veces lo que debían al momento de iniciar el trámite. Y las cuotas están superando las posibilidades de pago con el sueldo que de ninguna manera se ha incrementado en la proporción que se incrementó la cuota. Entonces, nuestro gobierno tiene que mostrar sensibilidad social y buscarle una solución para esta gente que está en situación de desesperación. Ponchame. Y creo que el Estado tiene que buscar una forma, porque al pueblo argentino se lo ha engañado tanto que alguna vez hay que ponerle límite a esto y buscar aquello que realmente lo beneficie. La gente de los créditos UBA hoy está en situación desesperada y es una obligación que tenemos como gobierno de buscarles una alternativa. ¿Se acuerdan de la famosa 1050 de Martínez de Oz? Éramos muy Bueno. jóvenes, Sí. diputado. ¿Usted también? Jazmín no Ustedes había ni ni habían- nacido. ustedes ni habían nacido. Algunos. Bueno, la 1050 de Martínez de Oz ¿Qué año fatal. fue? ¿70? ¿Qué año fue, Dipu? Hace tiempo y allá lejos. Pues en los 70 sí estaba, chiquitita, pero estaba. Era un gobierno militar. De Onganía. Pero nosotros no podemos. Ah, perdón, Martínez de Oz, sí, Hoy- sí, los 70. Sí, fines de los 70. Hoy no podemos mirar para otro lado. Yo sé que este programa lo ven mis compañeros de bancada, lo ven la autoridad de nuestro gobierno. Hay que buscar algún tipo de solución para algo así como 130.000 argentinos desesperados porque pueden llegar a perder su casa y la plata que han pagado. Justo Entonces, estuvo con el gobernador, algo tenemos que hacer. el ministro de Desarrollo, con el gobernador Morales, por el programa Casa Propia, diputado, ahí en Jujuy, ¿no? Para armar 1.200 viviendas, que usted me menciona cientos de miles de personas, y estas 1.200 viviendas tiene gusto a poco. Entendemos que es un comienzo. Sí. Esto ha sido esta semana, ¿verdad? Si me disculpan. Sí, claro. Cuando asumió en el 2015 el gobernador Morales, prometió 2.000 viviendas, prometió el tren a La Quiaca, prometió el oro y el moro, y en 4 años de gobierno no cumplió absolutamente con nada de lo prometido. ¿Por qué tenemos que creerle ahora? Es una pregunta que nos hacemos los jujeños. ¿Por qué tenemos que creerle ahora si no cumplió con lo que dijo hace 4 años, 5 años atrás? Y no solo que no cumplió con lo que dijo, la endeudó a la provincia de una forma tal que la deuda provincial es impagable. Les repito, impagable. ¿Por qué tenemos que creer ahora que va a ser 1.200 casas? Lamentablemente, cuando uno no cumple con la palabra empeñada, uno deja de ser creíble. Diputado, le Por lo tanto, quería preguntar no nuevamente. tenemos por qué creerle a Morales que va a ser 1.200 casas. Le quería preguntar nuevamente sobre la reunión de ayer y principalmente sobre la cuestión del COVID. ¿Cómo viene el plan de vacunación en su provincia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se abrieron los listados para que la población se inscriba. Ya hay un mecanismo, ¿no?, de vacunación a personal de salud esencial. ¿Qué sabe o qué conoce o qué nos puede comentar de lo que está sucediendo en Jujuy? Que además allí la geografía genera algunas complicaciones, ¿no?, que hay que garantizar para que se pueda llegar a todos los puntos de la provincia.
Yo quiero creer que en la provincia se va a empezar por los lugares más críticos. Nosotros tenemos una zona de frontera con Bolivia, que es La Quiaca, que sería un lugar que hay que atenderlo con mucha preocupación por la vecindad con Bolivia, que tiene muchísimos casos de coronavirus. Y después hemos tenido muchísimos casos en la zona del ramal de Jujuy. Yo ya lo sé. Creo que va a haber que Sí. empezar por eso, por ese lugar. Al principio hemos tenido problemas de todo tipo, falta de insumos, falta de equipamiento, hasta falta de personal. La Nación nos ayudó muchísimo, nos mandó personal capacitado, nos dieron este insumo y se logró capear el temporal que estaba poniéndose bastante grave. Y la cantidad de vacunas que nos van a llegar va a ser poca y se va a poder cumplir con la vacunación sin mayores problemas, porque la cantidad de vacunas que vamos a recibir en proporción a la población va a ser muy poca. Diputado, ayer el ministro habló de, bueno, dio un poco los números del equipo que se está preparando para vacunar y habló que es una actividad que se coordina con las provincias. En Jujuy, ¿cómo ve el proceso, digamos, cómo se están preparando? Mira, la Nación está ayudando. El Ministerio de Salud nos ayudó con personal, con equipamiento y lo va a seguir haciendo. Con la ayuda de Nación, la provincia va a poder, digamos, compensar lo que le falta, porque nuestra provincia hoy está totalmente empobrecida. No tiene recursos, tiene faltantes de todo tipo. Pero la Nación nos está ayudando y creo que ahí vamos a compensar lo que nos falta y se va a poder cumplir con la vacunación. Y en la provincia, dice el diputado, ¿o cree que también, lógicamente, es el pedido de otras provincias que tal vez están necesitando más agentes sanitarios o un ordenamiento mejor? ¿Cómo está siendo llevado a cabo en Jujuy el operativo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué le dicen a usted? ¿Se ha dado ya, a usted no, diputado, porque hay algunos que pudieron hacerlo, sabemos que no, que hay todo una enorme duda con algunos funcionarios, porque desde algunos distritos están impulsando la vacunación en las primeras líneas de las gobernaciones. El diputado Yedlin, que ha dicho todos los diputados deberíamos vacunarnos, por otro lado la oposición no quiere saber nada. Entonces eso también le pregunto, no solamente la situación del operativo en la provincia, sino de qué opina con darse la vacuna a usted y funcionarios de primera línea de las provincias. Yo le doy una respuesta. Diga. Si tuviera la posibilidad de vacunarme, yo no tendría ningún problema en cederle la vacuna a otro ciudadano. Eso que algunos han hecho alguna travesura para vacunarse, no es correcto. Y hay que decir las cosas como son. Aquellos que no eran personas vulnerables, que no eran de la salud, que no eran personal crítico, no tenían que haberle quitado una vacuna a alguien que lo necesitaba. Hay que predicar con el ejemplo. Yo no tengo ningún problema en no vacunarme mientras le falte una vacuna a otro. No me vacuné y de ninguna manera haría una travesura para que me vacunen a mí. Bien, eso por un lado. Y la otra parte de la pregunta, diputado, con el operativo en su provincia, ¿qué están diciendo los vecinos? Ya lo ha hecho, están esperando la segunda dosis, el personal médico. ¿Quiénes más se pudieron vacunar? Como yo no quiero crear situaciones de preocupación que ya sobran, yo me limito a decirle que los vecinos lo que están haciendo es esperar que lleguen las vacunas. ¿Hay una lista? ¿Se anotan en una lista, diputado? ¿Se anotan en una lista? No se estaba anotando, pero de todas maneras, yo creo que si las vacunas llegan se va a poder cumplir con el cronograma. Supongo que se va a seguir priorizando el personal esencial, la fuerza de seguridad, el personal de salud, el personal de oficinas públicas que sí son esenciales, como el caso del registro civil que está trabajando. Hay organismos del Estado que siguen trabajando en forma casi normal. Esa gente tiene prioridad y habrá que ir bajando en la medida que se vayan cumpliendo con las prioridades esenciales. Todavía quiero apostar a que en mi provincia se puedan llegar a hacer las cosas bien.
Les quería preguntar justamente... Después, convengamos que también hay otras provincias en la misma situación de Jujuy, sin recursos, sin personal capacitado, y todas ellas, como Jujuy, van a estar supeditados a la ayuda que pueda brindarle la nación. Le quería preguntar porque hizo mención justamente a la frontera con Bolivia y hubo críticas desde algunos sectores de la oposición justamente por las acciones solidarias de la Argentina que trajo vacunas para Bolivia justamente. Esta articulación que ayer planteó el ministro en la reunión de toda la región, ¿le parece un paso importante? ¿Y por qué cree que están las críticas de los sectores de la oposición a estas acciones articuladas de los estados, sobre todo en la región latinoamericana? Mire, yo no conozco la razón por la cual se ceden esas 20.000 dosis a Bolivia. No sé si es un acuerdo previo, no sé si ha sido un compromiso adquirido por la nación para con Bolivia. No me gustaría opinar de un tema que no conozco en profundidad, no sé por qué se le da la vacuna. Sí le puedo decir que en mi criterio personal, si no ha habido un convenio previo con el vecino país, la caridad bien entendida empieza por casa. No sé si ha habido un convenio previo. Y si lo hubo, a los compromisos hay que cumplirlo. De todas maneras, que haya mucho coronavirus en la Quiaca, de alguna manera nos afecta, porque estamos ahí cruzando el río. Por otra parte, la gente de Bolivia siempre se las ingenia cuando está cerrada la frontera para pasar a nuestro país por el río, por caminos no autorizados, pero de alguna manera se las ingenia para ingresar y particularmente a nuestro centro de salud. Y sí. Si ha habido un compromiso previo del Estado, está bien que lo cumplan. Si no lo ha habido, ahí pues nos podemos discutir. No lo conozco, no sé las razones y por lo tanto no puedo opinar con conocimiento de causa. Está muy bien. Diputado, también en la reunión ayer el ministro dijo, nosotros debemos haber hecho cosas no demasiado correctas alguna vez, en tono de autocrítica. ¿Qué cree que quiso decir el ministro allí? Se ríe, diputado. Mire, diga. Yo estaba pensando que muchas veces cuando no hay nada que decir, es mejor no decir nada. Tenemos que ser mesurados en las opiniones. Yo he tenido algún problema por algunas expresiones que tuve, así que tengo razones para hablar. Creo que por ahí hemos sido demasiado, nos entusiasmamos demasiado en que íbamos a hacer tal cosa y no vimos la realidad. Entonces hablamos de que íbamos a vacunar a tanta gente y hasta ahora nos dimos contra la pared porque no pudimos cumplir. Entonces sí, bueno, hicimos cosas mal. Lo bueno es que lo reconozcamos para que no lo repitamos. Porque no se pueden seguir repitiendo errores. Bien que el ministro lo reconoció, me parece bien. Pero no sigamos repitiendo errores. Yo creo que hay que tratar en este tema particular de la vacuna, ver la forma de informarla a la oposición lo suficiente para que no hagan comentarios que generan preocupación en la población. Informarlos con la realidad, por qué no arreglamos con Pfizer, por qué nos falta la vacuna rusa, por qué vamos a producir tantas vacunas nosotros que vamos a poner la materia prima, la van a producir en México, pero nos van a dar muy poco porcentaje de esa producción a nosotros. Esas cosas, sentarse con la oposición y aclararlas para que hablemos todos el mismo idioma. Diputado. Que esto no sea un motivo de enfrentamiento, sino al contrario, que sea un motivo de preocupación fundada para todos. Porque esta pandemia realmente nos tiene a todos sobre ascuas. Que las escuelas, si vamos, si no vamos, que el comercio, si no abre o si abre, un montón de negocios que han quebrado, que se han fundido. Tenemos que ver la forma de salir y la vacuna es la salida. Diputado. Y hablar con la oposición no está mal. Hablar con la oposición, con la verdad, informarlo fehacientemente de cómo son las cosas,
serviría para evitar a lo mejor críticas que nos perjudican a todos. Disculpe, le consulto justamente por ese tema de la crítica. Cuando ayer el ministro habló del tema vacunas y no brindó una fecha estimativa de cuándo se va a estar vacunando tal gente, justamente porque es difícil de prever, sin embargo sí arriesgó que después de julio se podría llegar a la inmunidad de rebaño, lo que se conoce una inmunidad colectiva. ¿Cree que eso también es un poco arriesgado, que se puede llegar a cumplir? Mire, cuando no tenemos algo para tener certeza, cuando lo que decimos es una expresión de deseo, lo malo es que por ahí esa expresión de deseo queda en eso. Y va a llegar julio, y si no se pudiera cumplir con lo que el ministro estima que puede darse, y llueven las críticas. En esta inseguridad de la provisión de la vacuna, no podemos hacer anticipos a futuro. Tenemos que hablar con la realidad. Yo no comparto el que sigamos emitiendo opinión. Mire, ya se ha dicho que en febrero vamos a vacunar a 1,5 millones de personas. La realidad indica que está transcurriendo febrero y todavía no tenemos vacunas. Creo que hay que ser muy prudente en este tema. Repito, sería bueno que lográramos que la oposición, en lugar de sentarse en una posición de crítico permanente, se sentara en una mesa con nosotros y pudiéramos acordar una información clara, precisa, con la verdad sobre la mesa. Perfecto. No te puedo decir cuántas vacunas vamos a recibir porque la producción tal vez no llegue. Y al hablar con la verdad, evitamos una serie de desentendimientos que no sirven para nada. Quedó clarísimo, diputado Ferreira. Le mandamos un cariño grande. No sé si pasa el fin de en Buenos Aires. Si es así, pásela lindo. Si no, buen regreso a su provincia. Sí, me quedo porque tengo cosas pendientes para hacer y no me puedo volver a Jujuy sin lograr concretar algunas cosas. Bien, éxitos entonces en las diligencias. Que siga muy bien, diputado. Hasta luego. Ahí estaba el diputado Ferreira, bien crítico, ¿no? Ya no es la primera vez que tiene su posición bien sentada, bien afirmada, con distintos actos de gobierno que, bueno, son objeto de distintas aclaraciones de él y de sugerencias y demás. Sí, ayer quedó como conclusión también de la reunión que toda aquella virulencia que a veces se ve en las entrevistas, en los medios de comunicación por parte de sectores de la oposición, no tenían el mismo tono, ¿no? Quien hizo uso de la palabra al principio fue la primera en hacer uso de la palabra con las preguntas fue Carmen Polledo, que es la vicepresidenta de la comisión, que es una referente del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio. Y luego las preguntas fueron todas en función de aclarar y conocer cada vez más detalles. Algunas escuchábamos a los diputados que decían, bueno, la pregunta ya se repitió, ya se dijo, pero a mí me quedó una duda con esto. Claro, entonces se volvía a ampliar un poco, amplificar la información con respecto. Fueron muy detallistas con lo técnico, ¿no? Dijeron, de hecho, como decía Jazmín, leyeron algunos pasajes de los contratos, explicaron específicamente las cantidades de dosis, la cantidad de dinero, la cantidad de acciones que se llevaron a cabo para poder de esa manera conocer los detalles específicos de cómo son las negociaciones y la realidad, que es lo que nos estamos encontrando, es que las vacunas todavía no han llegado en la medida en que se comprometieron también los laboratorios y el Estado Nacional firmó. Sí. Ya lo tenemos al diputado Cantar. Vamos a ver qué dice la oposición. Vamos a ver qué dice alguien que no estuvo presente en la reunión, pero es interesante también saber cómo le llegan todos estos datos y qué dice el bloque después de la reunión también. ¿Qué tal, Albor? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal, Karin? Buenas tardes. Bien, Santa Fe. Muy bien. Está ya en su provincia, ¿verdad? Sí, estoy en Santa Fe. Está muy bien. Bueno, que fue satisfactorio, ¿cree usted? ¿Ha podido ver un poquitito a través de nuestro canal? ¿Qué le han dicho sus compañeros? No, estuve siguiendo en gran parte de las casi 3 horas que estuvo el ministro, el encuentro, que bueno, ustedes saben que desde el interbloque de Juntos por el Cambio veníamos solicitando, creo que había 16 solicitudes de concurrencia del ministro a la Cámara. Lo escuchaba el diputado Ferreira y coincido en muchas de las cosas que él señalaba. Bien. Particularmente en el sentido de que hay que ser muy prudente y hay que actuar con claridad, con transparencia. Y creo que ese ha sido uno de los errores que ha incurrido
el gobierno, planteando siempre cuestiones con un tono épico, grandilocuente, triunfalista, que después cuando esas situaciones, por las dificultades propias y por algunos yerros propios también, pero por las dificultades propias que está atravesando todo el mundo, particularmente con este caso de proveerse de las vacunas necesarias, estas cuestiones después no se cumplen, eso genera incertidumbre en la población y las consecuencias no son las más correctas. Por eso coincido con lo que decía el diputado Ferreira en cuanto a manejar estas cuestiones con mucha prudencia, no adelantarse a dar pronósticos que no hay para nada certezas de que se van a poder cumplir, y eso, confiar en el buen criterio de los ciudadanos, de la población, de los argentinos, de las argentinas, es lo mejor que podemos hacer tanto desde oficialismo como desde oposición. Ahora, diputado, más allá de las formas, vamos al fondo. ¿Qué evaluación hace usted de los últimos meses de gestión del ministro? Bueno, es una gestión que en este aspecto ha tenido muchísimas dificultades. Recordemos que el ministro empezó diciendo por marzo del año pasado que el COVID no llegaba a la Argentina y que la preocupación central nuestra tenía que ser el dengue. Hubo reacción tardía, a mi modo de ver, cuando fueron los controles en Ezeiza. Durante la primera etapa no hubo controles de ningún tipo y en algunos casos, algunos oficialismos, como algún funcionario acá en mi provincia, en Santa Fe, un ministro del gobierno provincial, responsabilizaba, esto lo digo porque fue entre comillas, porque es textual, ¿no? A los chetos que viajan a Europa, como los culpables que traían el COVID a la Argentina, y las recomendaciones fallidas del propio presidente de la Nación con respecto a que con un tecito caliente y con alguna otra cuestión mínima esto se resolvía, hasta después de entrar, creo que sí, en un momento oportuno, con las medidas de la DISPO, de la cuarentena Bien. Estricta en la primera etapa, pero que después se extendió más de la cuenta, y bueno, y ahora con las dificultades. Ahora lo importante es que las vacunas, que como bien dijo el ministro, y nosotros hemos sido muy cuidadosos de la oposición en señalarlo, son confiables, tanto la vacuna que está llegando a la Argentina por estos meses, que es la vacuna rusa, como las otras vacunas que están en el mercado, todas tienen un alto grado de confiabilidad y hay que ser muy cuidadoso en el mensaje que se da. Lo que esperemos que toda esta logística que el ministro explicaba, que es difícil, que hay que vacunar a un número importante, una mayoría importante de argentinos. El ministro hablaba de algo más de 30 millones, que somos los mayores de 18 años, y prácticamente en todos los casos de todas las vacunas es con una doble dosis. Creo que, bueno, ahí es donde hay que ser lo más organizado posible para que este tipo de cuestiones se haga de la mejor forma y con la mayor celeridad posible. Bien. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bullerini lo saluda. Hablando de las, digamos, de las mea culpas que hizo el gobierno respecto a haber abarajado fechas que después no se cumplieron y demás, ¿qué crítica hace también de sí mismo la oposición respecto a la dureza que por ahí tuvo? Ayer, bueno, Ginés habló de de hacer de la incertidumbre malas noticias, ¿no? Generar malas noticias. ¿Hay alguna crítica que también haga la oposición, digo, teniendo en cuenta que se hicieron hasta denuncias contra el ministro, contra el presidente? Yo creo que hubo algunos casos que son absolutamente aislados, pero si uno sigue la que ha sido la posición de la oposición a través de sus autoridades legislativas, tanto los presidentes de bloques, de los tres bloques que integramos junto por el Cambio, tanto el PRO, el radicalismo, como la coalición cívica, lo que han sido, en el caso de la Unión Cívica Radical, uno de nuestros voceros principales en todo este tiempo ha sido el exministro, que ha tenido también una posición muy, muy coherente, muy clara en el sentido de cuál era la situación, de que había que, con respecto particularmente con la vacuna de Sputnik, que faltaba información, que faltaban papeles, que son los que han llegado, pero siempre diciendo que el laboratorio, que era confiable, que era un grupo científico que tenía, pero que, bueno, había etapas que todavía no se habían cumplido,
y que adelantar algunas cuestiones podía ser perjudicial. Por eso digo, bueno, obviamente en una posición muy amplia, y en algunos casos pudo haber habido algunas declaraciones que generaran este tipo de cuestiones que acaba de señalar Jazmín, pero en líneas generales lo que han sido las autoridades, la dirigencia de los diferentes bloques, yo no veo para nada, al contrario. Si ustedes ayer mismo, cuando la diputada Polledo, que la nombramos recién, hace la serie de preguntas, son preguntas tendientes a esclarecer la situación, a que los ciudadanos tengamos todo conocimiento para saber bien cómo es, y porque adelantar que, como se hizo, que en enero íbamos a tener tantos millones de vacunas, que íbamos a vacunar, después de estar ya en la primera semana de febrero y ver que los números son tan distantes, esto es lo que genera incertidumbre y por lo tanto desconfianza, y es lo que todos tenemos que procurar evitar, porque es importante que la ciudadanía confíe en las vacunas, que los argentinos y las argentinas puedan vacunarse lo antes posible, sea con una o con otra, porque todas tienen un alto grado de confiabilidad. ¿Cómo anda, diputado? Amanda Alma lo saluda desde acá, desde el piso. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Muy bien, le quería preguntar también, con parte de lo que planteó ayer en la reunión la viceministra, la secretaria Carla Bisotti, justamente tiene que ver con todo el proceso que se dio de trabajo con Pfizer, por ejemplo, para los estudios clínicos, y luego la respuesta de Pfizer con respecto a la contratación. Esa relación difícil, tensa, que se da con algunos laboratorios, generan también mucha incertidumbre a la población. ¿Cómo explicarle también a la sociedad argentina cuál es la realidad del mundo de los laboratorios? Porque pareciera que fueran cuestiones vinculadas a políticas de Estado, y muchas veces son relaciones entre Estados y privados, ¿no? Que allí es más compleja la situación, porque también hay un rol fundamental para que todos podamos entender cómo llegan las vacunas. No es solamente la contratación que quiera hacer el Estado, sino las decisiones que toman las empresas. ¿Cómo le parece a usted que viene esa discusión y sobre todo qué nos podría transmitir? Sí, ahí incluso ayer el ministro Ginés González lo señalaba, y yo comparto ese análisis de que entender que acá hay por un lado una lucha de los laboratorios por ganar el mercado, hay una lucha geopolítica que es indudable, lo dijo el ministro ayer. Habló de Guerra Fría, de hecho, rememorando otras épocas, digamos, ¿no? Y es claro, y esto es así, por primera vez, al menos yo escucho alguna explicación de por qué no se llegó a buen puerto en las negociaciones con Pfizer, que las dio el ministro ayer, su punto de vista, y dio las explicaciones de por qué no, pero también es cierto que Pfizer no solo es una vacuna que está proveyendo a Estados Unidos, sino que está proveyendo a más de 50 países en el mundo. Me cuesta creer que haya tenido exigencias leoninas o excesivas solamente con la Argentina y no con esos otros 50 países del mundo donde está proveyendo. Entonces quedan algunas dudas al respecto, pero indudablemente es un tema que es muy complejo, donde se ha trabajado contra reloj. Normalmente los procesos para obtener las nuevas vacunas ante este tipo de situaciones llevan mucho más tiempo. Las exigencias de la pandemia han hecho que todos los laboratorios en todo el mundo, de China, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Canadá, entre tantos otros, estén trabajando contra reloj para contar con la vacuna lo antes posible. En todos los lugares se han tenido mayor o menor dificultad, lo está teniendo la Unión Europea, lo estamos teniendo obviamente también en Latinoamérica, y bueno, es una situación que indudablemente nadie puede negar la complejidad de la situación. Por eso es importante que tengamos la información necesaria para diputado, poder todos colaborar en la misma línea, ¿no? De hecho, el diputado Ferreira lo mencionó, deberíamos contar con una mesa de sentarse y poder bajar la información inmediata entre nosotros, dijo él, con la oposición. ¿Cree que sería posible ese armado para que no haya el reclamo y la respuesta que viene, que no viene, que no hay, que si hay?
Totalmente de acuerdo. Si el ministro en alguna de las 16 convocatorias que hubo, podríamos haberlo convocado antes, no se hubiese encontrado ayer con más de 150 preguntas del interbloque de Cambiemos. Podríamos haber avanzado en muchas de las dificultades en reuniones anteriores, y la predisposición de nuestro interbloque para este tipo de cuestiones que plantea el diputado Ferreira son del 100%, eso no tengan ningún tipo de duda, ¿no? Bueno, afortunadamente yo le preguntaba una autocrítica no una autocrítica, una crítica de la gestión del ministro, o una evaluación, mejor dicho, de la gestión del ministro. Fue bastante duro, los comienzos de la pandemia. No sé, se quedó congelado, me parece, diputado. Sí, ¿me estará escuchando, chicos? ¿O esto? Ahora vemos. Justo vi que quedaba como muy quieto la situación. Estaba bastante quieto, pero se quedó ahí un poco más. No, porque le preguntaba, le quería preguntar acerca de qué hubiera pasado si el ministro no hubiera gestionado. Sí, ustedes van a decir, bueno, Karin, él hubiera, ya pasó, ya está. Pero bueno, no es un punto menor que hoy tengamos vacuna porque se gestionó hace varios meses. Cuando no estaba ningún informe de Lancet o demás, pero sí un laboratorio centenario como Gamaleya. A ver, diputado, ¿se me escucha? Ahora sí. Ahora sí estoy escuchando. No sé que le preguntaba, sí, perfecto, Álvaro, perfecto. Sí. Que le decía que si hoy tenemos vacuna es porque en algún momento allá y largo en el tiempo se pudo pactar, y que fue el primer país de la región en haber pactado una cantidad importante de vacunas. No me acuerdo bien porque la información cambia todos los días y mucho, pero que gracias a esa gestión temprana, bueno, hoy tenemos vacunas, aun cuando era recontra criticada, sin conocer nada y teniendo en cuenta que Gamaleya es un laboratorio centenario. Entonces, ¿no le dan esa derecha al ministro? Pregunto, además, por supuesto, de evaluar. ¿Usted qué cree? Bueno, indudablemente, no solo con Gamaleya, sino también con los otros laboratorios, donde recordemos que empezamos, la primera fue con AstraZeneca, con Oxford, y con la posibilidad de la producción incluso en nuestro país y en México. Con Pfizer, el ministro dijo ayer que las negociaciones siguieron hasta la semana pasada. Sí, empezaron en julio. Y que ahora hay una negociación, pero bueno, que explicaba que los costos son muy altos y que la demanda de la cantidad de vacunas que quisiera colocar en el país, China es muy alto para la Argentina. Yo creo que eso lo han hecho todos los países, del mundo. Yo lo que critico, que no es un tema a mi juicio menor, es el tema de la comunicación. Cuando eso quedó claro. Sí. Es muy propio de los argentinos, digamos, cuando nosotros nos colocamos en la posición de, diría un colega correntino, en Cachito, campeón de Corrientes, que somos los campeones del mundo, somos los mejores de todos, somos los que vamos a hacer la vacuna, somos los que más vacunas tenemos, somos los que más vacunamos, somos los que menos casos tuvimos, los que nos comparamos a diario con Suecia, con Dinamarca, y después vemos que la situación dista mucho de ese relato. Esto causa incertidumbre y es el mayor problema. Bueno, no les voy a explicar a ustedes la importancia de la comunicación en todo, y especialmente en una situación de pandemia, ¿no? Está bravísimo, y la fake news que siempre estamos hablando, de que el mundo va encaminado a achicarse porque uno ve solamente lo que quiere ver. Y ahí está. Y aunque sea fake, no importa si coincide con el sesgo de confirmación que le dicen los neurocientistas, científicos, ya está. Y eso es bravo, ¿no? En algún momento va a que ser algo. Sí, algo que también se planteó mucho ayer, que es interesante, y le quería preguntar a usted, diputado, tiene que ver con que en Argentina hay 5 estudios clínicos para el desarrollo de la vacuna en distintas fases. Eso es lo que plantearon. La transferencia de tecnología, los acuerdos para la producción en Argentina. ¿Cómo ve en términos de saldo positivo o negativo de esas acciones? No, eso obviamente es muy bueno. Incluso en mi universidad, de la cual yo fui 8 años rector, es una de las que está trabajando está en la primera etapa, en fase 1, también de la elaboración de una vacuna de características similares a alguna de estas comerciales. Hace unos par de días atrás me comentaba esto el rector, incluso salió alguna comunicación del ministro de Ciencia y Tecnología, del ministro Salvareza, en este sentido. Así que esos son aspectos claramente positivos en lo que hay que seguir, obviamente, apostando y apoyando, ¿no? Aunque bueno que puedan armar los laboratorios acá, en el caso de ¿qué vacuna era? De AstraZeneca, no.
AstraZeneca Sí, se produce acá sí. con Max Science. No, la otra que dijimos que se iba a producir acá. No, mismo esta vacuna, Sí, la Sputnik V. Sputnik. Sí, Exactamente. están en Hay tratativas. 2 laboratorios argentinos que están ahí analizando la posibilidad de producirla acá. Y aquí en la provincia de Santa Fe, las 2 universidades, Rosario y Litoral, que están en la ciudad de Santa Fe, están trabajando, están en la fase 1 de una vacuna que no recuerdo cuál de estas era, no quiero cometer un error, de las que ya están en fase 3 en su lugar de origen, y que en nuestras universidades están atravesando la primera de las fases. Y eso lo que generaría sería con que la los idea de costos, producción local. eso generaría que los costos disminuyeran y también mayor capacidad de acceso. Indudablemente, porque hoy el gran problema que tiene no la Argentina, el mundo es la producción, digamos, porque en todos lados, en mayor o menor medida, los laboratorios han colapsado y no están pudiendo cumplir con los compromisos que asumieron. Bueno, con Diputado. nosotros, con Sputnik, nos está pasando eso también. Respecto a eso, a los compromisos, mucho habló ayer Ginés respecto a lo que pasó con Pfizer y Juntos por el Cambio insistía mucho con eso, ¿no? ¿Qué cree? ¿Quedaron conformes con la respuesta que brindó Ginés o todavía hay alguna desconfianza? No, eso es lo que les planteaba hace unos minutitos atrás. En la respuesta que dio, yo digo, a ver, una parte positiva, ¿no? Digamos, por primera vez nosotros encontramos, al menos en mi caso, una explicación, porque recuerden que siempre se había respaldado la respuesta de por qué no se contaba con Pfizer en los acuerdos de confidencialidad. Digamos. Entonces, ¿cuál era el problema de confidencialidad? Que no podías conocerse el porqué del fracaso de las gestiones. Creo que la primera explicación en concreto la dio ayer el ministro. No, en lo personal me sigue generando dudas lo que le decía anteriormente, ¿no? Que es Pfizer es una vacuna que el laboratorio está vendiendo a más de 50 países en el mundo, digamos, que evidentemente no han tenido el inconveniente que ha tenido la Argentina, pero bueno, por lo menos ayer tuvimos una respuesta y una argumentación por parte del ministro que hasta el día de ayer no habíamos tenido. Gracias, diputado. Ha sido usted muy amable y ya vamos a tener tiempo de poder hablar del resto de los temas de extraordinarias. ¿Espera que haya sesión la semana que viene? ¿Usted qué dice? Y estamos a la espera. Yo creo que hace 15 días también estuve con ustedes o con alguien, si no era en el programa de ustedes, en algún otro programa de Diputado TV, creo. Sí. Y estamos a la espera de la convocatoria del presidente de la Cámara. Recuerden que en principio estimábamos que íbamos a tener una extraordinaria el 20 de enero, después pensábamos el 27, cuando ya pasó la primera semana de febrero. Y hoy estamos a jueves, así que si en las próximas horas no tenemos notificación, seguramente ya nos estamos yendo a los carnavales, ¿no? Porque también la logística de las convocatorias no son normales, porque hay menos vuelos, particularmente la gente que sí o sí tiene que ir en avión desde su provincia, no es mi caso, en el que no puedo trasladar en forma terrestre. Y además hay que llegar el día anterior para hacernos el hisopado previo, para poder ingresar a las sesiones con absoluta tranquilidad. Así que, bueno, a la espera a ver si hay concreciones. Nosotros ayer tuvimos también una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Código Procesal Penal Federal, que es importante, particularmente para los santafesinos, porque las provincias donde se van a implementar, ustedes saben que esto arrancó en Salta y Jujuy, pero las provincias inmediatas en las que se van a implementar justamente Santa Fe. Bueno, ya vamos al corte. Vamos a hablar de ese tema después de la pausa, sí, de que está hablando el diputado de esta comisión de implementación del Código Procesal Penal. Interesante para poder comprender cómo se lleva a cabo la implementación de justicia en este país, en un lugar una cosa, otro lugar otra, hasta que se puede implementar por completo. Ya volvemos enseguida. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición.
La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En Pasos Perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Toda la información parlamentaria la tenés acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la información parlamentaria La encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. No escucho porque se me fue la cucaracha por algún lado, pero cuando esté la diputada Munier, ¿está ya? ¿La tenemos? Creo que está la cucaracha atrás de mi campera. Vos decime. Yo te cuento lo que vamos a hacer. Por favor, contame, Amandita, conduce un ratito. Dale. A Ginés González García, que, como venimos recordando, estuvo ayer aquí en la Cámara de Diputados. Lo escuchamos. Acá lo escuchamos al ministro que respondió todas las preguntas de los diputados y diputadas de la Nación.
la historia sabe cuánto hemos trabajado siempre con los poderes legislativos. Hemos tenido el honor de conseguir enormes leyes para la Argentina, prescripción por genérico, donante presunto, interrupción voluntaria de embarazo. En fin, creo que hay una larga historia de salud sexual y reproductiva, y siempre ha sido un trabajo mancomunado el que hemos tenido. Y si algo hemos tenido también siempre es la transparencia, tanto en términos individuales y la disposición, como establecer un sistema, porque nunca hubo un sistema de información tan completo como el que tiene actualmente el Ministerio. El Ministerio informa todo, la página del Ministerio, sin necesidad de tomar un teléfono, simplemente con mirarla. Hoy tiene una cantidad de información como nunca tuvo antes este Ministerio. ¿Por qué nuestro estilo? Y porque, por supuesto, siempre es importante que esté la información disponible, pero mucho más en una situación de emergencia y de incertidumbre como tiene el mundo y la Argentina. Es así, la situación se pone difícil en todo el planeta, lógicamente, y claro, y bueno, entonces nuestro país está con algo de certeza, que es que mucha gente se está vacunando por ahora. ¿Qué tal, diputada Munier? ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Bien, bien. ¿Cómo les va a las 3 mujeres? Bien, ¿y usted qué cuenta? Está colorido con las carpetas de atrás. Son las carpetas de estudio de mi hija, que tiene determinado color por cada una de las materias. Muy bien, buenísimo. Bueno, cuéntenos, diputada, ¿qué le pareció lo de Ginés hacer estas 3 horas de preguntas respondidas, en muchos casos con mucho detalle? Bien, bueno, yo tengo que aclarar que no pude escuchar las casi 4 horas de reunión. Porque bueno, en medio por supuesto. No. Pero igualmente puede tener momentos, le comprendemos, obvio. Ayer nos comunicaron que acá la ministra de Educación dio positivo de COVID, por lo tanto, todos quienes estuvimos con ella el lunes estamos aislados. Claro, diputada, lo lamentamos mucho. Entonces, esperemos que esté solo. Entre consultar a los médicos y demás, por eso es que al ministro Trota lo hisoparon, y tengo entendido que dio negativo. Así que bueno, se armó todo un lío. Está bien, menos mal. Esperemos que sea solo el aislamiento, que no haya ningún síntoma de nada. Sí, esperemos que todo esté bien. Pero bueno, lo que pude escuchar y lo que pude leer me parece que es una información que estábamos necesitando, que tranquiliza, digamos, saber que por lo menos las políticas del gobierno respecto de fundamentalmente, bueno, de la pandemia en general, pero en esta cuestión de la vacunación, que es la gran esperanza, digamos, me parece que vamos por buen camino. En el caso de la provincia de Santa Fe, las vacunas han llegado, ya se está casi terminando de vacunar el personal de salud, así que ya se está armando el cronograma para ver los grupos que continúan a medida que van llegando. Ojalá puedan llegar todas las previstas, digamos, ¿no? Está muy bien. Sí, chicas. Diputada, yo le quería consultar por la reunión de ayer, obviamente, cuando Ginés inició la reunión, habló de la oposición solapadamente respecto a las críticas que recibió, que nunca había vivido un momento similar. No sé si a raíz de eso, digo, la relación con la oposición, porque después, durante la reunión, la verdad es que se esperaba por ahí hasta más dificultad, que terminó siendo algo cordial, digo, más allá de algún cruce que tuvo con el diputado Cano, Ginés, digo, después fluyó. ¿Cree que esta reunión va a ayudar a eso, a apaciguar un poco las aguas con el tema? Ojalá, porque me parece que la información es fundamental. Cuando tenemos la información correcta, creo que podemos tener una mirada distinta. Es probable que mucha gente por ahí opine porque le falta información y a veces, obviamente, con mala intención. En realidad, la oposición viene poniendo trabas en el marco de la actividad del Congreso desde que comenzó la pandemia. Ustedes recuerdan la renovación, bueno, el establecimiento del protocolo, la renovación de ese protocolo, los acuerdos sobre los temas. En las mismas sesiones después costó llevar adelante algunas cuestiones y demás. Me parece que a veces muchos dirigentes se ubican en el lugar de opositores por la oposición misma, digamos, y me parece que en este tema de la pandemia hay que ser muy cuidadoso porque hay información que hay que conocer. Cuando uno tiene toda la información y por ahí ve algo que no le gusta, bueno, puedo creer alguna crítica, pero me parece que es importante
que estemos informados, que no hablemos por hablar. Pasa, fíjense, en los temas de las pandemias pasan, al principio la discusión era si, barbijo no, después era distanciamiento o aislamiento, ahora es vacuna sí o no, volvemos a las escuelas, abrimos todas las actividades. Bueno, me parece que hay que estar informado para tener un posicionamiento claro. Pero, diputada, no es cuestión de oponerse, digamos, solamente porque sean opositores al gobierno nacional, no es la cuestión. No, y yo quería seguir con esta apreciación que usted hace, pero lo que quedó claro ayer con la presentación del ministro y su equipo es que la información también fue cambiando y que hay muchos movimientos en ese sentido. Es muy dinámica la situación. De hecho, se ha planteado una fuerte crítica por la ausencia de vacunas y el ministro ayer comentaba que se tienen contratos con diversas empresas y que hay retraso en las producciones. Digo, ¿cómo trabajar también esas ansiedades en un contexto con tanto dinamismo, en definitiva? Exactamente. La vacuna en general es una cuestión que nos esperanza a todos, pero bueno, tiene sus inconvenientes. Casualmente, hoy en la provincia de Santa Fe, digamos, un poco el debate es las modificaciones de los cronogramas en función de la cantidad de vacunas que lleguen. Digamos, ¿no? Todos están esperando que lleguen todas las vacunas para los docentes. Así pueden comenzar las clases, pero en realidad se va a empezar a vacunar después del personal de salud, a los grupos de riesgo mayores de 70 años y al personal de seguridad que está en la calle, digamos, trabajando. Bueno, seguramente esos cronogramas de vacunación a veces pueden ir cambiando, depende de la situación sanitaria de cada uno de los lugares. Incluso geográficamente también algunas cuestiones son distintas. No es lo mismo los centros urbanos donde hay muchísimos contagios, que en las localidades, en el caso de la provincia de Santa Fe, que hay mucha ruralidad, en las localidades más pequeñas, digamos, ¿no? Usted dijo que el regreso en ese sentido a la presencialidad tiene que discutirse en paritarias. Estamos esperando entonces la vacunación. ¿Cómo va a estar ligado, diputada, ese tema? ¿Cómo está hablándose ese tema en la provincia? Yo sabía que me iba a preguntar. Pero es que cada jurisdicción tiene, por eso le pregunté en su provincia, no en general, ¿vio? No en general. No. Yo creo dos cuestiones respecto de... El debate no debe ser presencialidad sí o presencialidad no. Nosotros queremos volver a las escuelas, obviamente, pero la situación sanitaria en muchos lugares no acompaña. Yo creo que se está hablando de una combinación de presencialidad y virtualidad que habrá que ver si en todos lados se puede hacer. Dos cosas me parecen fundamentales a tener en cuenta. Primero, se debe discutir con los trabajadores y trabajadoras de educación, es decir, con los gremios, para que ellos aporten la mirada desde el trabajo y desde la mirada de las condiciones de trabajo que tienen esos trabajadores y trabajadoras. Y la otra cuestión es que me parece que es importante que las familias, padres, madres, sepan de qué se va a tratar la cuestión. Bien. Es decir, ¿qué vamos a hacer cuando empiecen estas cuestiones de la presencialidad? ¿Qué tiempo presencialidad? ¿Qué tiempo virtualidad? ¿Qué se va a hacer durante la presencialidad? ¿Qué durante la virtualidad? ¿Cómo se recupera lo que se pudo perder? ¿Cómo se avanza? Me parece que, volviendo al planteo inicial del tema de salud, me parece que cuanta más información tengan las familias de lo que se puedan hacer en las escuelas, me parece que también va a calmar un poco de ansiedades, porque la postura de algunas familias también es una cuestión política, ¿no? Digamos, abran las escuelas como si todo estuviera permitido. Hoy hablaba con algunas madres y decían, bueno, algunas están de acuerdo que vuelvan todos los niños y niñas a las escuelas y otras tienen temor y quisieran no llevarlos. Bueno, para esos temores y para esa seguridad de que pueden volver todos, tiene que haber una información clara. Entonces me parece que más que nunca tiene que funcionar en estos momentos lo que siempre llamamos como la comunidad educativa, donde están los directivos de las escuelas, el personal docente, los no docentes, alumnos, alumnas, padres, madres, abuelos, abuelas, todos los que participan del funcionamiento de una escuela. Ahora, obviamente que quisiéramos llegar a esa presencialidad con todos los docentes vacunados, obviamente, porque dentro de los docentes también hay grupos de riesgo y demás. Nos daría más tranquilidad la vacunación. Claro. Pero bueno, me parece que en los ámbitos paritarios
este año, por primera vez, no se va a discutir solamente la cuestión salarial, sino fundamentalmente las condiciones de trabajo para retornar a las escuelas. Por eso ahí está mi pregunta. Usted había dicho que está bueno que se discuten paritarias, que cuando uno piensa paritarias, Claro. esto es un tema de plata. Pero no, en este caso... ¿Y sabe por qué? Claro, ¿y sabe por qué es importante que se discuten paritarias? No solamente porque ahí tienen voz y voto todos los actores del sistema educativo, sino porque fundamentalmente los acuerdos se escriben y hay que cumplirlos. Y después son obligatorios de cumplirlos. Entonces, los acuerdos, los protocolos, las formas en que se vuelvan... Valor de documento. Las medidas que se tomen, se acuerdan, se homologan, digamos, y se tienen que respetar. Y en el caso... Bueno, de las escuelas públicas, el Estado Nacional y los Estados provinciales deberán respetarlo. En el caso de las escuelas privadas, los empleadores deberán respetarlo, que muchos de ellos están un poco apurados para la presencialidad porque necesitan, por una cuestión económica, volver a articular todo el sistema de pago de cuotas y demás. Es un interés económico el que tienen muchos empresarios de la educación. Pero bueno, me parece que es importante que en ese ámbito se pueda discutir porque ahí se escucha a todos. Lo mismo que los protocolos se resolvieron en el ámbito del Consejo Federal de Educación, porque ahí están representadas todas las provincias. Claro. Nadie puede decir yo no tengo voz en ese ámbito. Entonces, perfecto. Son importantes esos espacios de acuerdos colectivos. ¿Ve por qué le preguntamos de educación, diputada? Sí, Jas. No, y siguiendo un poco con educación, ayer Ginés planteó que se va a respetar, digamos, a rajatabla la idea del plan de vacunación y el orden de vacunación. En ese sentido, ¿los docentes tienen alguna precisión respecto a cantidades de vacunados docentes prontamente o algún dato más? Bueno, miren, inicialmente se habló de que para vacunar a todos los docentes del país se necesitaban unos 2 millones de dosis. En el caso de las provincias, vieron que cada provincia va a articular su propio programa, cronograma de vacunación. Sí. En el caso de la provincia de Santa Fe, lo miro porque lo tengo acá anotado que hoy lo estábamos leyendo, bueno, salud está prácticamente terminando, van a comenzar con el grupo de riesgo de mayores de 70 años y los geriátricos, van a continuar con grupos de riesgo de 60 a 69, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, los grupos de riesgo de 18 a 59 años y por último estaría el grupo de los docentes. Que no quiere decir que todos los docentes estén ahí, porque hay 50, grupos de 58 riesgo debe haber, pueden estar. claro. Okay. Exactamente, teniendo en cuenta, acá en Santa Fe la edad promedio de los docentes cuando se jubilan son entre 55 y 60 años, así que seguramente va a haber. Ahora, puede cambiar esto también, ¿no? Porque a lo mejor el gobierno puede decidir, para comenzar las clases en las escuelas presencialmente, vamos a vacunar. Puede ir cambiando, porque esto es un día a día, como bien decían ustedes, y es una decisión sanitaria, la vacunación y también el regreso a las escuelas, porque no es una decisión solo de los ministros de Educación. También participan, obviamente, con las indicaciones del caso, todas las autoridades de salud. Diputada, quería preguntarle también en relación justamente al proceso de vacunación y algunas objeciones que han planteado, algunas preguntas, algunos interrogantes que han planteado también desde la oposición con respecto a los mecanismos generales, ¿no? ¿Cómo se viene desarrollando en ese sentido la articulación con la oposición para poder entender, comprender y poder avanzar en una forma de comunicar también estas ansiedades que se provocan en la población, ¿no? Ayer se criticaba en algún sentido las acciones de solidaridad con otros países de la región, las prioridades que se ponen en relación al armado del cronograma. ¿Cómo articular con una oposición que también en un sentido viene trabajando fuertemente para hacerse una diferenciación política con respecto a las prácticas que lleva adelante y las políticas que lleva adelante el gobierno nacional? Claro, porque digamos que la oposición tiene esas contradicciones, digamos, ¿no? Muchos militan en contra de las vacunas. Hoy hemos visto en estos días unas declaraciones increíbles de algunas personalidades que, digamos, uno no puede creer
que pueden estar en contra de esa manera, pero a su vez cuestionan todo lo que desde el Ministerio de Salud de la Nación se hace respecto a la vacunación. Yo creo que hay un esfuerzo enorme del gobierno para conseguir todo lo que esté al alcance del gobierno, teniendo en cuenta que el gobierno ya viene articulando políticas públicas en salud desde que comenzó la paritaria. La pandemia. La tiene presente la paritaria. Me quedé pensando parte de la vida, ¿sabes? Sí, la diputada. Digamos, me parece que la información que den los gobiernos nacionales y provinciales, la información precisa, objetiva y demás, es importante para que llegue a todos. Ahora, obviamente que la oposición a veces pone palos en la rueda, desinforma, hay mucha desinformación. Uno lo ve en los grupos de WhatsApp, en la información en las redes, información que no es la correcta. Uno muchas veces termina diciendo, esto será cierto, no será cierto, hay que ir a los medios para ver si las informaciones que circulan. Creo que esto tiene que ver con un aprovechamiento de muchos malintencionados, decir, bueno, vamos a aprovechar y que todo el mundo piense mal de algunas cuestiones. Y me parece que en eso el gobierno tiene que ser muy claro en la información. Acá en la provincia de Santa Fe todos los días hay un parte diario de cómo evoluciona la situación epidemiológica y demás, todos estamos informados y me parece que eso ayuda a que sepamos qué es lo que está haciendo el gobierno y qué es lo que está pasando con los números de la pandemia en la provincia, digamos, ¿no? Pero insisto que la información es muy importante y no podemos resolver, ni siquiera opinar si no tenemos la información que corresponde. A ver si se corta, no se corta. Ay, no. Ay, qué diputada, se me ha quedado congelada un minutito, nada más, ahora reconectamos. Un segundito. Bueno, a ver, ahí estás, Patricia, ¿nos estás escuchando? ¿Nos estás escuchando bien ahí? Sí, ahí sí, está, fenómeno. No, te quería preguntar, por un momento dado... Perfecto. Perfecto. El ministro dijo, yo también lo escucho, el ministro dijo, en sentido general, bueno, debemos... Y dio una especie de autocrítica. Acá dijo, nosotros obviamente debemos haber hecho cosas no demasiado correctas alguna vez, pero en el sentido general me siento muy conforme que en un país federal difícil, fragmentado, confrontatorio, hayamos hecho una política común desde el primer día con todas las provincias. Esto viene a echar por tierra un poco el embate de la oposición cuando se habla de una gestión que están evaluando como mala o con tanta crítica por lo que primero el ministro desestimó la pandemia. Esta última frase de que en definitiva un país federal difícil, fragmentado, confrontatorio, hayamos hecho una política común desde el primer día con todas las provincias. ¿En cuánto está de acuerdo, diputada, con esto? Menos mal que lo repetiste porque la primera parte no había escuchado porque se corta. Sí, hay muy mala yo conexión sé. hoy. Yo sé. Yo creo que justamente me parece que el gobierno nacional logró articular políticas con las provincias, incluso con provincias que no son del mismo signo político. Claramente se pudieron articular políticas públicas en común, porque me parece que en estos momentos todos nos necesitamos. Los gobiernos provinciales necesitan del gobierno nacional y el gobierno nacional también necesita de los gobiernos provinciales para poder aplicar las decisiones y fundamentalmente para poder trasladar toda la información referida a las decisiones que se tomaron. Es decir, el gobierno decidió los ATP, el IFE y tantas otras políticas más. Bueno, quienes vehiculizan esas políticas son las provincias. Me parece que hubo una buena articulación. No he escuchado grandes cuestionamientos de los gobernadores a esas cuestiones. En el caso de la provincia de Santa Fe articuló desde el primer día de la pandemia todas las acciones con la nación. Y me parece que eso le dio tranquilidad a los santafesinos. Saber que hay un gobierno provincial que se ocupa de la pandemia, pero que además tiene el respaldo de un gobierno nacional que también se ocupa de eso. Entonces, me parece que eso ha tranquilizado. Nosotros no hemos visto medidas que hayan sido, digamos, desubicadas o que no podían implementarse y demás. Obviamente que errores hay, como en todas las gestiones, digamos, ¿no? Pero siempre volvemos a lo de siempre. Los gobiernos pueden determinar políticas públicas respecto a la pandemia impecables, pero si somos nosotros los que no cumplimos con el cuidado y las cuestiones sanitarias, estamos complicados.
Bueno, hubo provincias y provincias, claro, algunas están más en el ojo de cómo han llevado sus políticas internas que otras, pero en general, en definitiva, todas saben cómo se comporta internamente, y no solamente la provincia, sino también los municipios, más allá también de otros problemas que recuerdo hubo de cuestiones interjurisdiccionales que han sido muy graves, eso sí, han sido muy graves y creo que yo no ocupo demasiado en la prensa nacional como debiera haber sido, por lo delicado de mucha gente que ha quedado imposibilitada de verse, de cruzar. Al principio hubo muchos inconvenientes. En Santa Fe también pasó. En el traslado entre una provincia y otra. Nosotros tuvimos que hacer muchas gestiones, a veces porque teníamos santafesinos en otras provincias o que querían volver, todo el tema de los estudiantes universitarios y demás. Bueno, sí, fue bastante complejo, sobre todo porque había gente que no tenía posibilidades de acceso a otro tipo de transporte y demás. Entonces, en eso hubo que articular algunas acciones más rápidamente. Claro, la solución no era de un día para otro, y entonces se complicaba la cuestión. Pero claro, ahí nos dimos cuenta cuánta circulación había de gente entre las provincias, ¿no? Porque cuando nosotros nos dijeron, bueno, quedaban varios miles de santafesinos en otras provincias, nos sorprendimos porque no sabíamos en realidad que había tanta circulación. Uno piensa que la gente se traslada del interior a Buenos Aires y de Buenos Aires al interior, digamos, y nos encontrábamos con que había santafesinos en todas las provincias del país. Bueno, todo eso, articularlo, no fue tan sencillo, la gente se pone un poco impaciente, piensen que al principio había como mucho miedo. Ahora la gente entiende un poco más de qué se trata esto, pero al principio había mucho desconocimiento y mucho temor. Y además porque los datos de la mortalidad son muy altos todavía y justamente es una de las preocupaciones más grandes, ¿no? No solamente la circulación del virus, sino el impacto que tiene con muchísimos compatriotas que han fallecido por esa circunstancia. Quería preguntarle, también le habíamos preguntado hace un ratito al diputado radical Albor Cantar sobre la capacidad técnica de las universidades para la producción de la vacuna. Justamente hoy decía Carla Bisotti que hay 5 estudios, 5 proyectos, 5 procesos de desarrollo de la vacuna. ¿Cómo se inserta eso también en la política pública nacional de los últimos años de repatriación de científicos y también de la producción pública de medicamentos como uno de los políticas de Estado que este Congreso aprobó, de hecho, hace varios años atrás, allá por el 2014? Bueno, los efectos de los 4 años de macrismo que desarticuló el sistema de ciencia y por el cual se empezaron a ir del país muchos compatriotas, los estamos viendo ahora, digamos, ¿no? Como eso, otras cuestiones más. A mí me parece que nosotros estamos a la espera de la sanción de los proyectos de ley de financiamiento del sistema científico, que va a incrementar al 1% del PBI, porque me parece que ahí, porque no se trata solamente de el Ministerio de Ciencia, se trata de todos los efectores de ciencia en todos los ministerios nacionales. Entonces, ahí me parece que va a ser importante. Yo creo que la política de ciencia, la protección a nuestros científicos, ha hecho que nosotros podamos avanzar en muchas cuestiones y creo que estamos a la vanguardia de muchas situaciones. La verdad que es un orgullo tener un CONICET como el que tenemos, y los científicos y demás. Obviamente, hay que recomponer cuestiones que fueron descuidadas en los últimos años. Entonces, no es tan sencillo de un día para otro. Yo creo que teniendo un presupuesto importante, que ya está previsto en el presupuesto que aprobamos el año pasado, pero teniendo más presupuesto para ciencia y técnica, como está previsto en los proyectos, vamos a poder avanzar mucho más. Y nuestras universidades son ejemplo, en muchos casos, de investigaciones que ha dado al mundo, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá en Santa Fe hay muchas investigaciones relacionadas con la alimentación, con todo lo que tenga que ver con la agroindustria y demás. Bueno, el suero y hay otras que están dedicadas... ¿Cómo? El suero equino. Es santafesino. El suero equino, y bueno, y todas, incluso algunas universidades que se han dedicado a la creación de aparatología, digamos, ¿no? Porque cuando empezó la pandemia empezamos a darnos cuenta que no teníamos respiradores. Bueno, hubo mucho de esas cuestiones. Me parece que
hay que apostar a eso y seguramente las universidades van a necesitar cada vez más presupuesto para digamos, poder avanzar en esas cuestiones. Hay todo un debate pendiente, digamos, respecto de la educación superior que seguramente se va a dar en algún momento. Diputada, le hago esta última pregunta. Respecto al tema de ciencia y tecnología, el proyecto que usted trabajó tanto, ¿se puede empezar a debatir en comisión? Más allá de que no hay fecha de sesión. No, ya está debatido porque fueron dos proyectos. Uno sí, del que Frente se unieron. De Todos y otro de Juntos por el Cambio. No hace falta. Ya los unimos, y en la sesión. Favorable por unanimidad. ¿Y sesión para tratarla? Porque se iba a tratar, tiene razón, la sesión. El dictamen en octubre o noviembre, pero lo íbamos a tratar en una sesión que se terminó, se hizo muy extensa y nos quedaron un par de temas pendientes, que fue y otro más de conectividad o algo así, entonces no se trató. Bueno, después vinieron las sesiones de la interrupción voluntaria del embarazo y la de movilidad jubilatoria y quedó ahí. También hay el mismo proyecto presentó el Poder Ejecutivo para el tratamiento de extraordinarias. Por eso digo que estamos esperando que podamos articular, porque es muy importante y porque además eso asegura de aquí a unos años completar un presupuesto que va a ser necesario para ciencia y técnica. Y miren, nosotros en educación ya lo vivimos, cuando se planteó la ley de educación que planteaba un incremento anual del PBI para educación, del presupuesto que tenía que ver con el PBI para educación, y nos dimos cuenta que, bueno, efectivamente el cumplimiento de la ley terminó con programas de inclusión, el conectar igualdad y demás. Es decir, para todas esas cuestiones se necesita presupuesto, claramente. Por eso también apostamos tanto al impuesto a las grandes fortunas, al aporte de las grandes fortunas, porque de ahí, entre otras cosas, va a haber más dinero para las becas Progresar. Yo soy una defensora acérrima de las becas infantiles, que ya aumentaron de 550.000 a 750.000 becas. Esto implica que más chicos y chicas van a poder seguir estudiando y yo como docente, bueno, no puedo dejar de llenarme de alegría. ¿En qué consta, dos líneas antes de despedirte, Patricia, las Progresar? Para recordar. La Beca Progresar fue un programa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que planteaba una cobertura para que los estudiantes puedan terminar la educación obligatoria, es decir, la escuela secundaria o la primaria para adultos, y puedan seguir en los estudios terciarios o universitarios. El gobierno de Macri cambió esa cuestión, porque ahí el único requisito en el gobierno de Cristina Fernández era, para cumplir con la beca, un control de salud anual, digamos, una obligación del control de salud y demás. El macrismo cambió los requisitos y en función de la meritocracia que siempre planteaba que la beca debía cobrarla solo aquel que aprobaba un determinado porcentaje de materias y demás. Y nosotros tenemos muchos pibes y pibas que trabajan y estudian, no siempre pueden llevar la carrera al día, rendir todas las materias en tiempo y forma. Entonces, ahora lo que se volvió justamente a los criterios iniciales. Y la idea es que con el aporte de las grandes fortunas se pueda aumentar no solamente la cantidad, que ya aumentó en 200.000 becas este año, sino además en los montos, digamos. Entonces, lo que nosotros queremos es que esa beca garantiza de alguna manera el derecho a la educación, porque los pibes pueden seguir estudiando. Miren, me pasó, el macrismo bajó muchas de estas becas y me pasó una vez con un chico del interior de nuestra provincia cuyo padre se había quedado sin trabajo, su mamá tampoco trabajaba y él con su beca algo más o menos podía ayudar en el hogar. Y se quedó sin beca también. Entonces, imagínense, ese chico tuvo que salir a trabajar, ni pensar en continuar sus estudios, ¿no? Entonces, ¿cuántos se quedan en el camino porque no pueden acceder a los estudios? Porque más allá de que la universidad sea gratuita, todos sabemos que necesitamos para el transporte, para los apuntes y demás, ¿no? Entonces, la beca ayuda en ese sentido. Bien, bien. Ojalá cada vez haya más alumnos que terminen, ¿no? Porque esa es una gran cuenta pendiente también.
Ojalá no necesitáramos tantas becas porque los padres y las madres tengan trabajos dignos y puedan ayudar y hacer estudiar a sus hijos. Pero las becas realmente tienen ese uso exclusivo para el estudio, me parece que es muy importante. Gracias, diputada. Como siempre, un gusto. A ustedes. Y muy ordenada su hija con los colores de las carpetas. Debería hacer eso yo en mi casa ya mismo con mis hijas. Envidiable. Sí. Yo después te voy a decir qué indica cada color. Me encanta, para la próxima. Es por materias. Muy bien. Es por materias. Muy bien. El rojo es de cardiología. Mira, ya nos tiró claro, medicina. Hay que tener la Patricia ahí como mamá. Te mando un beso. Gracias. Gracias, diputada. Un placer. Bueno, así íbamos recorriendo de qué manera la enorme importancia que tuvo la reunión de ayer con diputadas y diputados, en definitiva, impactó en todos nosotros, porque pues lógicamente esta reunión de la Comisión de Salud en la que hubo otros diputados como Patricia, que no estaba en la comisión, pero sí que tuvo la oportunidad, aislada o ahora pobre, junto con otros funcionarios de su provincia, pero pudo tener la oportunidad, tuvieron esa información. Y dentro de toda esa información enorme que se vertió ayer, el ministro de Salud se refirió a la famosa negociación con el laboratorio Pfizer. Nosotros en todo momento seguimos trabajando. La primera vacuna que fue autorizada en la Argentina por registro fue la de Pfizer. Y la verdad que yo, si ustedes recuerdan, sin perjuicio de seguir la negociación siempre, hasta la última instancia, he tenido una gran desilusión. Me parece que Pfizer en realidad, alguna vez dije que parecía que exigían tanto que tenían poca seguridad de su vacuna. Otras veces dije que no podían, después de haber una ley, decir que quieren más cosas. Pero yo no sé si es que no tienen la vacuna suficiente, como ha pasado en casi todos los lugares del mundo donde no han cumplido, o si existe otra razón. Pero el proceder de la empresa esta no ha sido correspondido como se comportó la Argentina con la empresa. Eso no tengan ninguna seguridad. Claro, están porque se necesitaba saber qué había sucedido y cómo se sabe y a través de la prensa internacional, bueno, los laboratorios tienen enormes, tremendas condiciones e inconvenientes para la producción, lo que dificulta algunos puntos que ya estaban firmados en los contratos, sin ni que hablar de la confidencialidad. Sí, en el caso de Pfizer puntualmente lo que detalló Ginés fue una palabra dentro de la ley, que se acuerdan que se votó acá en el Congreso, que daba un marco jurídico a los contratos que iba a firmar el gobierno, el Estado, en verdad, con los distintos laboratorios. Y puntualmente lo que habló Ginés fue que en el artículo número 4 de esa ley había una palabra, en realidad se hablaba de los casos de indemnización que el Estado iba a hacerse responsable, pero planteaba con excepción de aquellas originadas maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia. Bueno, aparentemente la palabra negligencia fue la que después de que se había sancionado la ley, Pfizer objetó. Y el Ejecutivo lo que dijo es, ya tenemos sancionada la ley, la hicimos a medida de lo que nos pedían y ahora un nuevo requerimiento. Bueno, esa palabra negligencia aparentemente fue la que dificultó las negociaciones y además generó desconfianza porque, por eso es lo que decía recién Ginés, nosotros no sabemos si seguían poniendo cada vez más condiciones porque no tenían las vacunas, porque no confiaban en su vacuna, dijo él, pero bueno, ese fue un nuevo detalle que ayer blanqueó, que dificultó y terminó de congelar un poco la negociación con Pfizer, aunque dijo que nunca las puertas están cerradas. Y también algo que planteó ayer fue que Argentina aportó el mayor número en la fase de pruebas. Sí, 6.000 personas fueron las que estuvieron en la prueba de Pfizer. Eso también lo planteó, dijo que hasta el presidente estuvo involucrado propiamente con su presencia en la negociación. Claro, y lo que decía es, bueno, más o menos a fines de julio, hizo un detalle día por día de cómo había sido el proceso, y a fines de julio nosotros pusimos a disposición para que termine su fase 3 más de 6.000 argentinos, compatriotas que se sometieron a las pruebas de la fase 3, que es la prueba final, digamos, y así todo eso no sirvió como apoyo para
desarrollar las negociaciones. Fue interesante ese punteo que hizo también el ministro porque dio cuenta de cómo fueron las idas y las venidas, ¿no? Con las idas y vueltas con esa discusión con Pfizer, que bueno, hasta ahora no tenemos ni una sola dosis. Bien, quien trabaja codo a codo ahí en la Comisión Salud con el diputado Yedlin es la diputada Polledo, como vicepresidenta de esta comisión. También tuvo lo suyo ayer para decir. La verdad que durante todo el año 20 nosotros nos sentimos bastante maltratados porque no tuvimos información de primera mano de nadie. Nosotros mandamos cartas a la ANMAT, a la CONAIN, al Ministerio. Siempre reconozco la figura de la doctora Mirta Rosso, que fue la única que nos contestó y que se vino a hacer una reunión privada muy fructífera, muy positiva, pero mientras tanto seguíamos sin información. Pero cuando le digo sin información, es literal. Nosotros nos enterábamos de los distintos pasos de lo que sucedía a través de ustedes. Y bueno, esa cuestión es reciente, porque nosotros demostramos una gran voluntad de acompañamiento. Recordemos la famosa ley, ¿no?, del mes de octubre, que en su momento parecía algo dificilísimo y en 48 horas lo pudimos resolver. Entonces, nosotros demostramos que en este caso en particular queremos colaborar. Sabemos que la Argentina necesita vacunas. Hoy no tenemos vacunas, esa es la realidad. Entonces lo que queremos es ayudar a entender, pero para entender y para que la población se sienta segura y para que se vacunen, tienen que tener información, nos tienen que decir la verdad, no nos pueden decir van a haber 5 millones de vacunas en enero y después resulta que no. ¿Y cuál fue la respuesta, Polledo, del ministro en relación a esto que usted plantea? Mire, yo creo que las cuestiones son siempre multifactoriales, ¿no? Que hay un problema muy complejo en el mundo en términos de oferta y demanda, eso es verdad. Ayer, por ejemplo, dijo, tuvimos el texto de la Sputnik, pero en el momento de firmar no había ninguna certeza. Claro, el reclamo venía en ese momento, en ese tiempo. Así entonces transcurrió la reunión de esta manera, con estas preguntas, estas declaraciones y esta necesidad de saber, en definitiva. Los diputados y diputadas quieren saber. ¿Qué dijo el presidente de la comisión, también en diálogo con Eduardo, el diputado Yedlin? Esto. El ministro, como había prometido, vino a la Cámara. Cuando se pudo hacer eso, se presentó con todo su equipo, el titular de ANMAT, la secretaria Bisotti, Mauricio Monsalvo de la parte administrativa, contestó todas las preguntas, estuvo 3 horas sentado ahí contestando todas las preguntas, no le esquivó a ninguna de ellas. Me parece que en ese sentido habla de un gobierno que está trabajando con transparencia. Yo voy a disentir un poquito con la vicepresidenta Carmen de recién, en el sentido de que recién ayer supimos que la vacuna servía. Ella supo eso. Ahora, ANMAT tuvo los papeles hace un mes. O sea, cuando se autorizó la vacuna, ANMAT tenía todo el artículo ese publicado en Lancet, ANMAT ya lo tenía, digamos. Lo que quiero decir es que una cosa es la publicación en revistas científicas para los médicos, para la ciencia del mundo, y otra cosa son digamos, organismos de autorización, que son los que tienen que registrar. La FDA autorizó Moderna y la vacuna Moderna presentó su trabajo después de estar autorizada. O sea, estas cosas, obviamente venimos corriendo, es un año difícil, todo es contrarreloj, pero de ninguna manera nosotros hemos autorizado, o el Ministerio ha autorizado una vacuna que no tenía todos los resguardos de seguridad y eficacia cuando se autorizó, porque si no queda como que nosotros jugamos a la ruleta con la vacuna y le pegamos. Yo creo que el Estado ha hecho un esfuerzo enorme. Yo creo que decían hoy que los 17.000 millones de pesos previstos en el presupuesto van a necesitar casi 35.000 millones más a fin de año, que ese es el cálculo aproximado. Ahora, eso no quiere decir que la Argentina no tenga que ver cuál vacuna va a comprar. Si una vacuna a $4 es exactamente igualmente efectiva que una vacuna a $20, y bueno, la Argentina va a comprar a 4, porque la Argentina es un país que está en una crisis económica importante y no podemos hacer la gran Canadá de comprar las 2 por las dudas, después vemos qué hacemos. Obviamente que la Argentina tiene que ser muy seria en esto, porque es un país que está en una situación económica frágil, pero me parece que lo que ha dicho Ginés, y me parece que ha sido muy claro, es que el Estado va a poner lo que haga falta poner para que todos los argentinos estén lo más protegidos que se pueda en este año.
va a poner lo que haga falta poner. En definitiva, claro, todo es una cuestión de dinero también, además de disponibilidad y de presión de los países del primer mundo que reservan millones y millones de dosis, pero en cuanto a los precios, hay enormes diferencias. Se habla de $5 cada dosis, de $10 cada dosis. Dice Yelin, si una vacuna a $4 está efectiva como una de 20, la Argentina va a comprar a $4. Pero, claro, hay que ver en ese momento de la negociación cuánto está, en definitiva. Sí, y también luego las demoras que hay en la producción. Hoy decían ayer, en verdad, las autoridades del Ministerio de Salud que la producción en México, la que envió a Argentina, Argentina es uno de los países, uno de los laboratorios Max Science, está en asociación con AstraZeneca de Oxford, y allí se produce en Argentina y se envasa en México. Dice que ya entregó la segunda tanda de granel, digamos, sin envasar del producto activo, pero en México tienen 2 semanas de retraso todavía para el envasado y así poder traerlas a la Argentina. Por eso también estuvieron muy tranquilos o muy cautelosos, en verdad, con los tiempos, ¿no? Porque hay una voluntad, hay firma de contratos, pero la realidad es que las vacunas no llegan porque hay demora en la producción. Sí, y Ginés también habló, le dijo al diputado Cano, que estaba un poco presionando con el tema de fechas, que en febrero iba a tener, mejores noticias a raíz de esta otra noticia que salió paralela, ¿no? De la llegada de nuevas vacunas en febrero, pero también se refirió a la negociación con China. Y respecto a ese tema, habló justamente del precio y de las cantidades. Y dijo que ellos con China lo que necesitan es 1 millón, que China nos envíe 1 millón de dosis lo antes posible, y que China está pidiendo un contrato por 30 millones, que es mucho más, y que además, según él, también la vacuna china es más cara. Entonces, que estaban viendo todo eso, que no estaba cerrada la puerta, pero que se veía esta dificultad, esta diferencia de pedir 1 millón a un contrato por 30 millones de dosis. ¿Cómo creen que esto impactó esta reunión? Estas enorme cantidad de preguntas que el ministro finalmente contesta, que la oposición reclamaba y reclamaba y reclamaba, finalmente vino, lo hizo, estuvieron más de 3 horas. ¿Cómo creen que va a impactar en lo sucesivo? Políticamente hablando. No, me parece que fue muy interesante, sobre todo porque el tono fue un tono de conversación, ¿no? De mucha, muy ameno. No hubo lugar para la chicana. Claro, no hubo, salvo ese cruce con Cano, que le respondió, con su chicana al ministro, también diciéndole se hubiera preocupado por las dosis que se dejaron vencer. Sí, en realidad me parece, época Macri. Me parece importante que todos estaban buscando información y estaban ávidos de saber, en definitiva, cuáles son los pormenores de las negociaciones. Sí me parece va a calmar un poco las aguas. También lo había anticipado aquí en conversación con nosotras la diputada Scaglia, ¿no? Que lo que se estaba buscando también es saber un poco más detalle y de esa manera poder contribuir en la campaña de información con respecto a la inscripción de Si sabe algún dato, se debe haber recontradisparado una vez más, porque cada vez que pasa algo positivo en relación a la vacuna, los mayores de 65 se pueden vacunar, se dispara la cantidad. Lancet se disparó nuevamente y ya la lista es larga y esperemos que todos podamos, ¿no? Sí, y también entender que parte de lo que se decía es que lo que se busca es la prevención y sobre todo la prevención de la enfermedad en su mortalidad y en su cuadro más grave, ¿no? Que lo que no se va a lograr es que se termine con el COVID, ¿no? Sino se va a bajar no hay mortalidad 100%, claro. Y además aclaró que todas las vacunas, sea cual sea, todas son buenas para el primer paso y lo esencial, que es evitar muertes o evitar cuadros más graves. Dice, para esa, porque después hay discusiones sobre si alguna permite que no se contagien o te permiten que vos no te contagies o que vos no contagies a otro. Bueno, todavía faltan pruebas, pero todas, dijo Ginés y recalcó, son buenas para evitar muertes y casos graves. Eso sí, es muy importante que quede es claro, lo principal. Y me parece que sí, que esto permitió relajar. Vino un poco inflado el pecho porque justo vino un día después de que salió lo de The Lancet, ¿no? Claro. Entonces llegaron con un respaldo. Eso sí que fue casual, ¿eh? Sí, fue casual porque se fue pasando la fecha. Realmente les tocó venir después de eso. Entonces también recalcó Ginés que las vacunas no se aprueban por lo que sale en una revista, ¿no? Como diciendo, nosotros teníamos absoluta tranquilidad con nuestra vacuna, había planteado. Es más, ahora en el mundo están habiendo casos y estudios de mezclar en una primera dosis una vacuna y en una segunda dosis otra. Por lo tanto, esto sí es información. Uno tiene que ir a
los que saben y a los centros importantes de información con respecto a este tema. Lo último también ya nos tiene vamos, que ver Amal. con que lo que dijo Carla Bisotti es que dentro de un año se va a conocer efectivamente los efectos reales de la vacuna, ¿no? Y seguramente allí se va a ir ajustando un poco más en términos de dosis y de fórmula. Señores, esto ha sido todo. Ha sido un placer. Por supuesto, sigan con la continuidad informativa parlamentaria en DTV. Chau.